Vamos a hablar sobre el conflicto, los problemas. Toda negociación arranca porque hay un conflicto. Bueno, no siempre, pero la mayoría es porque hay un conflicto. El conflicto no hay que entenderlo como algo malo, los conflictos también son algo bueno. Porque si, por ejemplo, yo digo, puchica, necesito un carro nuevo o necesito no sé, una refri nueva en la casa, yo debo ir a una tienda, debo ir a donde alguien que me lo venda y negociar, ¿sí? Si yo voy a una tienda, obviamente, a comprar un refrigerador, ¿cuál es la negociación? Bueno, ¿en cuánto tiempo lo voy a pagar? Si a 6 meses, 12 meses, 18 meses. Y eso es una negociación que yo estoy teniendo con la tienda. Si es con un vehículo o cualquier cosa que compre de manera externa, yo ya tengo un conflicto porque tengo que solucionar hacia qué acuerdo vamos a llegar, si el precio que me están dando es bueno, si se ajusta con mi presupuesto. Entonces los conflictos no son algo malo, sino el conflicto es la situación a la que nosotros nos vamos a dirigir. Hay que entenderlo por allí. Y hay conflictos, obviamente, que son malos cuando tenemos un problema, que nos hemos peleado con alguien, con algún compañero de trabajo, con nuestro jefe, o cuando nos peleamos con algún familiar. Todos esos son conflictos también dañinos porque rompen las relaciones y entonces esos son los conflictos que hay que tratar de evitar y si no se pueden evitar, hay que tratar de resolver. Y es ahí donde tenemos que aplicar toda la energía y toda la dinámica necesarias para poder solventar una situación de conflicto. Entonces, como conflicto a nivel de concepto es una manifestación de intereses opuestos. Si se fijan, no es una confrontación directa, sino manifestación de intereses en forma de disputa. Bueno, aquí es cuando ya se lleva a un nivel mucho más alto, donde yo tengo una actitud, una personalidad un poquito extravertida o conflictiva. Hay quienes son muy conflictivos, hay quienes son más pacíficos. Tiene muchos sinónimos: pelea, discrepancia, desaveniencia, separación. Bueno, todas las valoraciones negativas que podemos encontrar, ¿verdad? Macaneo, rollo, asunto, cualquiera que le demos, es un conflicto. Y obviamente hay que detenerse para buscar la solución constructiva que se nos presenta al momento de tener un conflicto. Eso también es clave y es importante. Entonces, ¿cuál es la primera habilidad que usted debe ir desarrollando? Desde acá ya se la estoy dando. Primero, identificar el conflicto, qué tipo de conflicto es, si es positivo o es negativo, y cuál va a ser su postura de lógica. Entonces, ¿qué es lo primero que tiene que hacer usted? Un test de personalidad para saber qué tipo de personalidad tiene, porque de acuerdo a esa personalidad es que usted va a encarar sus situaciones. Por ejemplo, hay quienes son, como le llaman, mecha corta, que uno no les dice algo, se presenta un problema y ya están ahí, ya que se van a los puños. Así me pasó con una persona el año antepasado, que se nos presentó un pequeño conflicto ahí en la carrera y entonces, ¿qué sucedió? Ya me estaba ofreciendo balas, golpes y de todo. Y, tranquilo, compadre, tranquilo, vamos a resolver esto, pero sin llegar a la violencia. Y es una violencia verbal, no era física, pero obviamente, claro que incomoda. Ahora, la actitud que vamos a poner, si imagínense que dos personas mecha corta o que son muy sanguíneas se conflictúan, entonces ahí se van directo a los golpes. Entonces, si hablamos un poquito de la psicología agrupa las personalidades en cuatro. Está la sanguínea, la colérica, la melancólica y flemática. Entonces, cada una de estas personalidades son influyentes. Luego la categoría, ¿cómo vamos a categorizar esos conflictos? Verán, los conflictos pueden ser de índole interpersonal y de índole social. Veamos los de índole interpersonal. Nos vamos a hallar unilaterales, es decir, una persona que tiene una queja o una disputa con otra. Ese es unilateral. Yo me peleo con usted o usted conmigo. Bilateral, hay dos partes que quieren algo, cada una de la otra. Es decir, yo quiero, yo quiero que se me brinde algo a cambio de. Entonces, esa es un conflicto bilateral, porque tenemos dos conflictos, o sea, dos personas que están buscando la necesidad de solventar sus situaciones. Y multilateral, un grupo de varias personas que se encuentran fracturados a través del conflicto. Es decir, tenemos varios segmentos, varios sectores que están conflictuados por un mismo problema. Y el conflicto colectivo o conflicto social se puede generar por desigualdades económicas,
Todos hemos visto este tipo de imágenes. El sindicato, los sindicatos con los patrones, o los abusos de autoridad también, cuando se da un abuso de autoridad, eso genera un conflicto social. Y los desencuentros, cuando llegamos a un punto de, por ejemplo, ¿dónde está el dinero? Eso va a crear un conflicto considerable para el próximo año. Entonces son cosas que vamos viendo, ¿no? Entonces son conflictos de orden social. ¿Por qué? Porque involucran muchas personas, pero en intereses distintos, en intereses que van al colectivo, pero a un colectivo específico. Y los tipos de conflictos, estos son los tipos más importantes, los conflictos personales, los que yo tengo con otra persona, los conflictos de grupo, cuando ya nos dividimos como grupo y no, estos me caen bien, estos me caen mal, o queremos solventar esto y ustedes no. Los conflictos religiosos, siempre hemos visto que hay disputas entre una y otra religión o una y otra creencia, denominación religiosa. Los conflictos ideológicos, también nos vamos a ir encontrando ese tipo de conflictos que son, pues obviamente por ideología, por la forma en que pensamos o cómo vemos las cosas. Los conflictos de índole político, tenemos conflictos filosóficos por formas de pensar. Yo veo la vida de esta forma y usted no, y entonces podemos entrar en debate, en discusiones. Puede ser acalorado, ¿no? Ya le hablamos que no siempre son conflictos malos, no todo es malo. Y tenemos los conflictos armados que es cuando estamos hablando de guerra. Pero no hay que dejar que esos conflictos nos sobrepasen, y máxime nosotros, si somos empresarios, en cualquier índole conflictivo a nivel empresarial que se presente, no debemos dejarnos de llevar, sino que debemos tener una postura de conservación. El conflicto también se genera por los puntos de vista que tenemos de forma diferente. Muchas veces la carencia de información es la que nos hace entrar en conflicto, y esta imagen nos revela bastante bien. Porque ¿qué pasa? Aquí tenemos dos personas viendo un número, pero cada uno lo está viendo desde su ángulo y está defendiendo su postura. Entonces, ¿qué sucede? Aquí ya tenemos un conflicto. ¿Y cuál sería la forma de resolver ese conflicto? Bueno, buscando el ángulo por el cual lo vamos a tratar. Si ponemos a las dos personas en cualquiera de los dos lados, van a llegar a un acuerdo que ese es el número que están viendo. Entonces, muchas veces los conflictos van a ser por un mal entendimiento del punto de vista. Y eso siempre hay que tenerlo en cuenta como buenos negociadores, es decir, ¿qué punto de vista estoy defendiendo y por qué? Porque siempre va a haber dos caras de la misma moneda, ¿no? Entonces eso siempre tenemos que tenerlo en consideración al momento de que vayamos a negociar. Si usted viene con un problema ante mí y me dice, mire, yo quiero que me resuelva esto, ok, veamos cuáles son sus necesidades, desde dónde usted lo está viendo y cómo no lo está viendo desde mi punto de vista, o cómo lo puedo ver desde su punto de vista y desde el mío. A eso se le llama empatía, y hay que desarrollar la empatía. Eso cuesta. Personalmente a mí me cuesta desarrollar la empatía muchas veces, pero uno va aprendiendo, porque ¿qué sucede? Tenemos que ponernos en los zapatos de la otra persona para ver cómo está viendo el problema. Tenemos conflictos de pareja, hay conflictos sencillos y hay los conflictos que llegan a la toxicidad, ¿verdad? Y hay conflictos que tienen solución y hay otros que no tienen solución. Todos hemos tenido pareja en algún momento de nuestra vida, entonces habremos tenido que lidiar con conflictos de varios tipos, de varias índoles. La cuestión es no dejarse llevar por los conflictos. Los conflictos a nivel laboral, lo más importante ante los conflictos va a ser nuestra personalidad, y el sistema 360, los conflictos van a estar en todos lados. Usted está en el centro, va a tener conflicto con sus colegas, va a tener conflictos con su jefe inmediato, va a tener conflicto con sus subalternos,